Hoy vamos a ver la diferencia entre el miedo y la ansiedad, porque a veces estos conceptos se tratan como iguales y en realidad no lo son. ¿Qué es el miedo? El miedo es un estado de alarma básico y automático que consiste en la percepción o suposición de una amenaza, de un peligro inminente para la propia seguridad e integridad física. Es un pensamiento de amenaza o peligro. En cambio, la ansiedad es un estado emocional mucho más prolongado y complejo que se da cuando una persona anticipa una situación, un acontecimiento o una circunstancia futuros. En el miedo no anticipas, simplemente reaccionas. En cambio, en la ansiedad anticipas una amenaza que te resulta angustiosa y que sientes como impredecible, incontrolable, insoportable. Fíjate que este estado emocional prolongado que corresponde a la ansiedad a menudo se desencadena por un miedo inicial. Este miedo inicial le vamos a llamar el miedo básico. Por ejemplo, sentía ansiedad cuando tenía que comer en público, en situaciones que yo había decidido que requieren un compromiso especial y que había que quedar bien. Y entonces me daba la angustia y empezaba a pensar que me iba a poner mala y que me iban a pegar las ganas de devolver ahí en medio, sin control. Mi miedo básico era hacer el ridículo, pero vivía en un estado de ansiedad constante ante la eventualidad o la posibilidad de hacer ese ridículo. Un ejemplo mucho más visual: si tengo miedo, por ejemplo, a las cucarachas, pongamos que mi miedo básico son ellas, las cucarachas, y vivo en estado de ansiedad pues cuando voy a un sótano, cuando paso por una alcantarilla, cuando veo una película en la que sospecho que pueden aparecer, ¿vale? El miedo básico son las cucarachas, pero el estado prolongado es la ansiedad. La ansiedad es una experiencia más duradera que el miedo. Te convierte en una persona aprensiva, que siente que no puede controlar ni predecir situaciones potencialmente adversas. Fíjate que la ansiedad siempre está orientada al futuro, a la anticipación de lo que puede ocurrir. En definitiva, el miedo siempre está en el fondo, en el núcleo, en el meollo de la ansiedad. Detrás de todas esas angustias que provoca la ansiedad, hay un miedo más profundo que engloba todos esos estados de alarma continuos que sientes. Y es importante descubrir cuál es para poder ver si tiene sentido ese miedo, si es real, si tiene una justificación. Estar mal continuamente por un miedo que no sabes si va a ocurrir y que tanto si lo anticipas como no va a hacer que ocurra o deje de ocurrir. Que lo más probable es que nunca se dé. Es importante identificar bien el miedo que subyace detrás de tu estado de ansiedad. A veces cuesta identificar ese miedo porque la mayoría de veces te centras más en las sensaciones de ansiedad, más que en lo que te pone ansioso. Huyes de sentirte mal, más que del miedo concreto, huyes de eso, de la angustia. Entonces, para ayudarte a identificarlo, puedes preguntarte: ¿qué es lo que hay en esta situación que realmente es amenazante para mí? ¿Qué hay en el fondo? ¿Qué tiene de malo? A veces el miedo básico es simplemente el miedo de sentir ansiedad, miedo al miedo. Te voy a dar algunos ejemplos de miedos típicos por excelencia y sus ejemplos de estados de ansiedad. Por ejemplo, detrás del miedo a volar, más que el miedo a morir, está el miedo a perder el control. Detrás del miedo a desmayarse puede estar el miedo a morir. Hay un miedo muy típico que me encuentro a menudo y que puede que tengas, que es el miedo a volverse loco. Y eso hace que te sientas un bicho raro y te provoque ese estado de ansiedad constante. ¿Te suena, verdad? Otro ejemplo: detrás del miedo a hablar en público, el miedo real o el miedo básico suele ser el miedo a la evaluación negativa por parte de los demás. Los miedos más comunes suelen ser estos tres: miedo a morirse, miedo a perder el control o miedo a volverse loco. Y cuando has padecido crisis de angustia, muchas veces lo que se genera es el miedo a tener otras crisis, por lo que tienes miedo al miedo.
vas a intentar identificar tu miedo básico. Tomando en cuenta los detonantes de tu ansiedad y que son los que te llevan a entrar en ese estado de ansiedad, ahora quiero que tú busques el miedo subyacente que puede existir detrás de dicha ansiedad. Entonces, por un lado, has identificado los detonantes. Has identificado qué situaciones disparan tu ansiedad. ¿Cuándo es más probable que sientas ansiedad? ¿Qué es lo que evitas con tal de no sentir ansiedad? Estas preguntas te han dado pistas de tus detonantes y a partir de ellas intenta descubrir tu miedo básico ayudándote de preguntas como por ejemplo, ¿qué es lo peor que puede pasar ante estos detonantes? ¿Cuál es el mayor drama que ves detrás de este estado de ansiedad? ¿Cuál es el peligro que te acecha? ¿Dónde está la amenaza? ¿Lo tienes? ¿Te ha quedado claro las preguntas? Pues a por ello, hablemos en el siguiente vídeo.